Buenas noches, ¿cómo están? Que les habla José Vivas, gerente general de APECOSE. El día de hoy, como en otras oportunidades, en este convenio que tenemos con APESEG de difundir conocimientos de riesgos y seguros, me es muy grato presentar a Pierre Barrón, personaje del mundo de los seguros de larga data, e hijo de un gran amigo, Eduardo Barrón Domínguez, su padre, que en paz descanse, todo un personaje en seguros en el Perú. El tema de hoy realmente es apasionante, porque Pierre va a compartir con nosotros experiencias en ajustes, en pérdidas, en catástrofes, y específicamente el sismo de Chile del 2010, hace 25 años. El sismo, como debe llamársele, más que terremoto o temblor, es un fenómeno natural al que nosotros en el Perú estamos expuestos. Y como lo escuchamos hace poco a los que tuvieron la oportunidad de estar en el encuentro asegurador de la semana pasada, el sismo va a venir de todas maneras. No sabemos cuándo, pero que un sismo fuerte, dicen que de grados 8, que va a afectar la costa peruana, generalmente del centro hacia el sur, de todas maneras en algún momento los sismólogos dicen que va a venir. Así que debemos estar precavidos, no solamente viendo el tema de los seguros, sino conociendo en esta oportunidad cómo los ajustadores manejan estos casos. Como ustedes imaginarán, un tema es que a un ajustador le asignen ver un siniestro de incendio con lucro cesante, siniestro complejo, que le va a tomar muchas horas de análisis y visitas. Pero cuando hay un siniestro de terremoto o sismo, van a haber miles de siniestros causados por el terremoto, miles. Y ahí va a haber que hacer un esfuerzo. Los ajustadores le van a faltar manos para poder inspeccionar y revisar. Todo un reto. Sin más, sobre el tema entonces, dejo a Pierre, con quien quiero compartir con ustedes su hoja de vida. ¿Podemos pasar la siguiente transparencia, Pierre? Pierre es un destacado profesional del sector asegurador con más de 3 décadas de experiencia en gestión, suscripción y ajuste de siniestro. Ha liderado importantes firmas nacionales e internacionales como McLaren, Charles Taylor y Barrón Ajustadores, consolidándose como referente en riesgos marítimos y no marítimos. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en Administración de Negocios de SAN, cuenta con formación especializada en seguros y reaseguros en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Su trayectoria combina liderazgo técnico, visión estratégica y profundo conocimiento del mercado. Además, es un reconocido deportista, como el resto de su familia, y aunque ahí dice 6, en realidad ha sido 7 veces campeón nacional de vela oceánica del Perú. Entonces, me es muy grato dar el pase a Pierre, a quien conozco de hace muchos años, a que nos deleite con esta interesante charla. Adelante, Pierre, te dejamos. Gracias, Tino. De verdad, con un gusto tus palabras, sobre todo recordando a mi papá, que hay mucha gente que lo recuerda con mucho cariño. Y es así, fue un destacado profesional, como pones ahí, en el tema de ajustes, en el tema de suscripción y bueno, siempre acordándonos de él. Es cierto también lo que mencionas de hay que estar precavido. Hay muchos participantes en el momento que ocurra un sismo, las aseguradoras, los corredores, la SBS, ustedes mismos como, ¿no? Como APC, como APECOSE, este, que tenemos que empujar hacia adelante para que las cosas salgan como deben de salir, muy rápido, muy ágil. Ese es el reto, ¿no? El reto es que exista una agilidad en la atención. Para eso tenemos que, como más adelante lo voy a comentar, preacordar, volvamos a la redundancia, acuerdos. Tenemos que estar de acuerdo con las aseguradoras, los corredores, en cómo atender un siniestro de este tamaño, sobre todo si ocurre en Lima, y con eso vamos a salvar mucho. La experiencia de Chile, que fue,
nos dejó eso, ¿no? El- se, no se tenía un programa armado previamente. Entonces se tuvieron que tomar medidas como decimos, al guerrazo. Y por decir, algunos ajustadores nos tomamos hasta 3 semanas antes de comenzar a atender los reclamos, porque había que instalarse, había que acordar tarifas, yo qué sé, costos, metodologías y lo demás. Si todo eso lo tenemos de antemano, pactado con todo el mercado, vamos a tener un alivio en esa parte de la atención del reclamo. Entonces, paso a comentar un poco de lo que es McLaren. McLaren, que recién estamos instalados desde el 1 de abril oficialmente en Perú. Estuvieron acá en Perú, pero decidieron irse y decidieron regresar el año pasado, en octubre. Comenzamos a hacer la instalación y el 1 de abril comenzamos ya con todas las aseguradoras a trabajar. El promedio de experiencia por el ajustador, 20 años, 235 oficinas globales en todo el mundo. Ahí ven el mapa, cómo está repartida, sobre todo lo que es Latinoamérica. 2.500, de verdad ya son más, y 87 años en la historia, en la industria. Se fundó en Estados Unidos y en el Reino Unido simultáneamente, y así es como se ha expandido. Entonces, no, es un privilegio de verdad representar esta marca y contar con el apoyo de Latinoamérica, que ven las oficinas que están ahí, que justamente es lo que comenta Tino, de que se habló en el encuentro asegurador, que lamentablemente no pude ir, estaba inscrito, pero me tuve que ir a México justamente por una catástrofe que ocurrió allá con lluvias. Entonces, hay una interacción en Latinoamérica, y eso es un punto, digamos, ahora con la globalización y toda esta conexión. Entonces se cuenta con personas de las oficinas regionales para atender pues cualquier evento. Entonces, a mí me preguntan, ¿y tu equipo cuántas personas es? Como dice ahí, 2.500. Es decir, yo puedo acudir a cualquier oficina y pedir ayuda, y vamos a tener gente acá para atender un evento catastrófico. Yo estoy esperando que nos llamen para ver si es que hay algo en Jamaica para ir para allá a ayudar. Y bueno, acá vamos a estar en México 2 personas por allá. Yo estuve 10 días y otra persona ha estado por allá casi 30. Entonces, esa es la idea de las oficinas regionales. Pasando ya al tema, el, ¿qué es un evento catastrófico? Una definición: es un fenómeno natural que causa daños significativos. eh, Son inesperadas, son situaciones inesperadas, y el impacto social es durísimo. A veces se puede hacer un estimado. Lo que ocurrió en Chile es que el estimado quedó como estimado únicamente. A la hora que se pagaron los siniestros, resultó ser mucho mayor de las estimaciones que se habían hecho. El efecto puede ser devastador, especialmente cuando afectan zonas densamente pobladas, que es lo que proyectamos que pueda ocurrir en Perú, si es que se da en Lima. Y no solamente un sismo, ¿no? Hay diferentes riesgos catastróficos, que, digamos, en Perú lo que se da más comúnmente son los sismos, temblores. Pero allá en Chile, por ejemplo, se dio el sismo, se dieron incendios, se dieron saqueos, se dio un tsunami muy fuerte, y que son, ¿no? Que son pues temas relacionados, pero catastróficos finalmente, ¿no? En la industria del seguro, estos eventos representan un riesgo mayor y bueno, costo alto en los siniestros, ¿no? Con consecuencias impredecibles en la estabilidad financiera. Eso es correcto. A mí estuve en el huracán de Puerto Rico 2017-2018, pasé por allá 6 meses, y la estabilidad financiera del sistema colapsó.
Es decir, nosotros estuvimos trabajando para una compañía en específico que no hizo bien su cálculo de su cúmulo catastrófico para huracanes y simplemente la compañía desapareció. Una compañía que tenía 75 años de vida, con un evento de un día, desapareció. Entonces, esa estabilidad financiera del sistema es gravísimo, hay que ser muy cuidadoso. La parte, si es que hay asistentes a esta charla de compañía de seguros, tienen que revisar sus cúmulos al detalle, sus concentraciones en ciudades importantes, edificios, yo qué sé. Hay que hacer un trabajo ahí muy minucioso porque es muy peligroso. Como digo, esta compañía en Puerto Rico desapareció y yo calculo que es porque simplemente asumieron un cúmulo para huracán 10%, dijeron, no, si pasa un huracán va a afectar la costa este, solamente el sur. No, en este caso el huracán afectó toda la isla, barrió toda la isla y 2 semanas después cayó otro huracán de grado 5 también, que barrió lo poco que había quedado. Entonces, de verdad fue un desastre. Y la estabilidad financiera del sistema fue un desastre. ¿Por qué? Porque también hubo problemas de puertos que estaban destruidos, aeropuertos destruidos, generadoras de electricidad destruidas, las reservas de petróleo destruidas. Entonces, de verdad fue un desastre y que se demoraron mucho en salir de él, ¿no? El, ya yendo al tema del terremoto, 2010, el 27 de febrero, ocurrió en la noche, era un viernes. Vemos la magnitud 8.8, es durísimo. Y sabemos que los grados de intensidad de un sismo no es que de 8 pasa a 9 y que es un... No, la magnitud es exponencial. Es decir, si uno pasa de 7 a 8 es duro, pero si pasa de 8 a 9 es durísimo. Se multiplica exponencialmente el efecto del sismo. Entonces, de verdad, este de acá, lo vamos a ver más adelante, fue el primero más duro de los últimos años en la región. Si vemos acá el mapa de Chile, afectó 850 kilómetros de sur a norte y 150 kilómetros para adentro, es decir, todo el territorio ¿no? habitado, pongamos así, de Chile. El epicentro fue en la región central, muy cerca a lo que es por acá está la región metropolitana, que es donde está Santiago. El epicentro fue al norte de Talcahuano, Concepción, y muy cerca a la costa. Esto generó en estos puertos acá de Dichato y Talcahuano, Dichato sobre todo, que era un puerto pesquero, desapareció porque estaba a nivel del mar, o sea, digamos, una explanada, mientras que Talcahuano estaba más protegido, Concepción igual. Pero Dichato sí desapareció, hubo muchos muertos, fue un desastre. Siguiendo, estos son los últimos sismos, mayores sismos que se han dado. Si acá vemos, se registra el de Perú de 2001, no se registra el 2007 porque, digamos, el 2001 fue más intenso. Y Chile, que es el segundo, con 8.8 en lo que es la región. Y si vemos acá, este es el cinturón de fuego, ¿no? Que es toda la costa pacífica y el otro lado del Pacífico, la costa asiática, digamos, que es la zona, pues, ¿cómo se llama? De las fallas, Falla Nazca y otras, San Andrés, y que están por esta zona. Entonces, esta zona es sísmica por naturaleza. Y como dijo Tino también, y se comentó en el encuentro, el sismo se va a dar tarde o temprano. Entonces hay que estar preparados todos los que somos jugadores en este tema, ¿no? Acá unos ejemplos. Espérate, porque no se ve Bueno, acá unos ejemplos
fotos emblemáticas de lo que fue el sismo. Miren, carreteras preparadas, pasos a desnivel preparados para sismo, colapsaron. Este es un edificio que tenía un edificio gemelo, y miren cómo terminó. Este sí lo alcancé a ver, a estar en el lugar, ¿no? Del siniestro. Resultó ser de que, aparte del sismo que fue durísimo, el material de construcción y las barras utilizadas no eran de la medida correcta. Los constructores terminaron presos y bueno, hubieron muertos, fue un desastre este edificio. Este es otro tema también, el mercado vitivinícola. Sabemos que Chile es gran productor de vino y muchas pólizas en Chile cuentan con una cláusula de que se paga a precio de venta. Y entonces a la hora que esto ocurrió, bueno, a pagar. Simplemente las barricas se rompieron, el vino se derramó y había que pagar, y a precio de venta. Fue otro también, ¿no? Los envases ¿no? de vidrio. Esto, esta foto, aunque no es el mercado vitivinícola, pero son casas de adobe que sí están aseguradas allá. El- También reconstruir adobe, pues, ¿no? Es un sistema diferente. Estos son también las tanques de almacenaje de vino, igual, colapsados, vino chorreado, y bueno. Entonces, pasamos a ver lo que es las condiciones catastróficas como país, no como sistema asegurador, sino como país en cuanto a lo que nos ofrece pues, la sociedad, ¿no? La sociedad y el gobierno. El número uno, pérdida de comunicaciones. Se da una pérdida de comunicaciones al minuto. Se caen postes. Allá en Puerto Rico hubieron 120.000 postes de comunicación caídos y estuvieron caídos durante 2 meses. Igual hicieron una licitación para reponer los postes y como comprenderemos, pues salió la sangre de Latina y era una empresa que tenía 3 empleados, quien ganó la licitación. Entonces el gobierno estadounidense paró esta licitación, el Congreso, ¿no? Miembros del Congreso visitaron la isla y mientras tanto no había luz. Entonces se vivía con grupos electrógenos y los grupos electrógenos se quedaban sin diésel porque no llegaban los barcos. Entonces, ya se imaginan. Entonces, las pérdidas de comunicaciones, no funcionaban los teléfonos fijos ni celulares. Los mensajes de texto fue lo único que resultó eficiente. El WhatsApp no operaba, pero sí los mensajes de texto. ¿Qué más? Hubo pérdida de suministros básicos, energía y agua. Eso lo vivimos en Chile, lo vivimos en Puerto Rico. Allá en Puerto Rico no había agua para tomar. Entonces, y lo único que había era Coca-Cola. Entonces había que tomar Coca-Cola. Era así. Y energía igual. No había energía, no teníamos cómo trabajar. eh, no se podía, pues, ayudar a la población en atender sus siniestros. Y habían vías interrumpidas. Todo lo que se desarma, pues, como hemos visto en las fotos anteriores, el- los accesos principales, el aeropuerto, los puertos interrumpidos, hace que haya una pérdida de suministros, comunicaciones, suministros, y ahí viene el desabastecimiento. Porque claro, los almacenes, los supermercados tienen mercadería para una semana, digamos, pero a las 2 semanas, 3 semanas, empiezan a subir los precios, empieza la desesperación de la gente, empiezan los saqueos, empiezan los robos en la calle. Les puedo contar que a mí allá me robaron 2 veces, las 2 veces se metieron a mi habitación, en una se llevaron mi auto. Entonces, comienza eso, comienza la desesperación por
por tener algo pues de ingreso, algo de comer, algo de alimento, yo qué sé. El número 4, viene el vandalismo, tardanza en decretar el estado de emergencia. Esto pasó allá en Chile, no salió la Fuerza Armada sino hasta la semana tercera, si no me equivoco. Y ya había, ya pues los almacenes, las estaciones de trenes y esto ya habían sido vandalizadas, ¿no? Y bueno, daños en la infraestructura que es inevitable, ¿no? Caminos, aeropuertos y puertos que se ven interrumpidos, dañados por el propio evento, ¿no? Entonces, esto es algo que va a pasar y va a pasar, como decimos, en la China o acá, de todas maneras, ¿no? Entonces hay que estar también conscientes y pacientes y tener una mesura en lo que debemos hacer como ciudadanos. Yo recuerdo en Chile que me sorprendió, ¿no? Llegar a Chile y visitar algunas viviendas haciendo inspecciones y los afectados me decían, ¿sabes qué? Mi casa tiene rajaduras, pero mi vecino tiene su casa que se ha ladeado, por decir, ha cedido el terreno y es pérdida total. Atiende el vale primero y después vuelves. Entonces, y así era, así era. Y en la segunda, programábamos la inspección, había tanto reclamo que programábamos la inspección y le decíamos, vamos a ir en 45 días. Y al día 45 nos esperaban, y nos esperaban con una sonrisa, nos esperaban ¿no? con la mejor atención y, bueno, podíamos hacerle trabajo muy, muy fácil. Entonces, eso también demuestra una cultura y una educación que llamó la atención. Seamos sinceros, ¿no? Sobre todo el hecho de que nos digan, atiende a mi vecino primero y después a mí. Seguimos. Lo que estábamos viendo es a nivel de país. ¿Qué es lo que pasa a nivel de mercado, ya mercado asegurador y los problemas que enfrentamos? Esta charla, más que contarles cómo se liquida y el deducible y cosas, no, la idea es contar un poco de experiencia, qué pasó y qué cosas debemos estar alertas para mejorar y que no nos suceda. Ya tuvimos la experiencia allá, la estamos importando para que acá podamos hacer algo y se corrijan estas cosas. Entonces, nivel de mercado, planes de contingencia insuficientes. El número uno, el, el, digamos, la activación de los planes de contingencia que ocurrió allá. No se contaban con soportes alternativos de sistemas, por decir así. No habían generadoras de electricidad alternativas, no habían oficinas, sucursales que pudieran atender. Entonces, esas cosas hay que ir pensándolas para que no suceda acá. El número dos, en las bases de datos irregulares. Esto también fue anecdótico, ¿no? Muchos quedábamos en hacer una inspección en la casa que queda, yo qué sé, en la avenida Arequipa 1301. Llegabas y no había el número, pues. Había el 1307 y era un edificio de 5 pisos y no una casa. Y lo que pasó en Chile es que las direcciones aseguradas no eran así con Arequipa 1301, no. Eran la casa rosada al lado de la tienda de la señora Rosita. Y así aparecía en póliza. Entonces llegabas y la casa ya no era rosada, pues era verde. Y no había cómo hacer inspección. Y no, la familia no vive acá y cosas así. Entonces, si tenemos una base de datos irregular o no definida, no georreferenciada, no mal hecha, digamos, pongamos así, no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Y el mercado va a dar una mala imagen, ¿no? Porque van a decir, sí, yo tengo mi póliza y nadie vino a atenderme. No, no es que no fuimos a atenderlo, fuimos y no existía la casa, la dirección no era, el asegurado no es, ya se mudó, y cosas parecidas. El número tres, duplicidad de denuncias. Ocurrió allá también de que, por ejemplo, el papá llamaba a la aseguradora, la mamá llamaba al día siguiente.
El hijo político que también vivía con ellos llamaba a los 3 días y cada llamada era una denuncia, un aviso de siniestro. Entonces generaba 3 reclamos por uno mismo, porque no se ponían de acuerdo entre ellos quién era el encargado, por decirlo. Entonces, habían 3 siniestros, se nombraba 3 ajustadores, y era un enredo, porque llegaba uno y decían, oye, pero si ayer estuvo un colega de ustedes de otra empresa, ya me hizo la inspección, acá está la liquidación, por decirlo. Entonces, también hay que tener eso con mucho cuidado, hay que tener, digamos, un canal de aviso, un canal de recepción de denuncias y un orden, ¿no? El número 4, estos son, como digo, experiencias recogidas de allá de Chile. El número 4, falta de coordinación en el sector asegurador para designar ajustadores. Y esto fue lo más grave, digamos, porque, por ejemplo, había un edificio de 10 pisos con 30 departamentos y llegabas el lunes, hacías la inspección del departamento 5. El jueves te asignaban otro caso del mismo edificio. El martes de la semana siguiente te asignaban el piso número 8 del mismo edificio. Y de repente llegabas por cuarta vez al mismo edificio y resulta que en el piso 14 había estado otro ajustador. Cuando uno lo que debería hacer es el, ver, tengo este edificio, tengo el departamento 1, 4, 9, 15 y 18. Entonces, ajustador tal, encárgate de estos 4 departamentos. Si no han declarado el siniestro, y tú sabes que es un siniestro catastrófico, que de todas maneras van a tener por lo menos una lámpara rota, entonces anda, toca el timbre y di, represento a la compañía tal, acá estoy, ¿tiene un reclamo? Sí, ya, se lo atiendo y en un día acabas cinco inspecciones, 5 ajustes, 5 siniestros. En vez de estar yendo 5 veces, incrementas costos, el fastidio, 5 informes diferentes, yo qué sé, se puede simplificar mucho. ¿Cómo? Simplemente teniendo una buena base de datos. Volvemos al punto 02, ¿no? Una buena base de datos, que la aseguradora, el corredor, ¿no? que tienen acceso a los asegurados, sepan que en un mismo edificio tienen un cúmulo de asegurados. Entonces, ¿sabes qué? Anda y atiende este edificio. O por zonas, ¿no? Por zonas también, no tiene que ser un edificio. Ya, y tú tienes la zona, la manzana, no, no sé, esta manzana en tal distrito, anda y barre. Entonces, repito, lo que también se ha hecho en algunos casos es ir y tocar el timbre sin que el asegurado haya hecho una denuncia previa, ¿no? Pero tú ya sabes que tiene póliza. Entonces, se gana montones de días y se gana una imagen mucho más consciente de lo que es el seguro y le digo, yo como asegurado me tocan la puerta, me dicen, yo soy el ajustador, te traigo un cheque para pagar tus daños, bienvenido, no pasa. Entonces, yo creo que ahí le da a uno el gusto al seguro y la confianza que debemos todos vender en este producto, ¿no? El número 5, la insuficiencia de mano de obra calificada. Esto va a ocurrir. ¿Cuántos pintores, cuántas empresas de ingeniería conocemos? 5. Y eso no van a poder con todos los 40.000, 60.000, 80.000 siniestros que se den en Lima. Entonces, ¿qué ocasiona esto? De que no se pueda reparar, de que los presupuestos que ellos emitan sean pues altísimos por simplemente alta demanda y poca oferta, encarecen esto y finalmente no van a poder hacer los trabajos. Entonces entra uno a la cola. Entonces esto es algo que de verdad no sé cómo se corrige, porque si no hay mano de obra calificada y proveedores suficientes, no sé, a menos que se traiga proveedores de afuera, pero igual, no sé, esta parte sí es bien complicada.
Y la última, ya lo que es las cláusulas contradictorias, es decir, cláusulas que crean conflicto. No, no es que sean contradictorias, sino que son cláusulas conflictivas, que lo único que hacen es que son cláusulas correctas, ¿no? Que se usan día a día, pero en una catástrofe hay que sortearlas de alguna manera. Eh, ¿Por qué? Porque crean demora en la atención, crean consulta, crean un ida y vuelta con la aseguradora, con el corredor, que tenemos que evitar, ¿no? La idea es evitar todo lo que no sea en pro del asegurado. Yo les comento, en el sismo de Chile, la liquidación era a mano, en un papel ya impreso, prearmado. Teníamos los costos por metro de pintura, metro yo qué sé, de ladrillo, el metro cúbico de cemento, teníamos los costos. Si por decir, la pintura era 100, las aseguradoras nos daban un permiso hasta 120 por justamente eso, para salir del siniestro, darle ¿no? tranquilidad al asegurado. Los costos se incrementaban por escasez. Entonces íbamos a la casa una cita preestablecida, pactada organizada por la aseguradora. Llegábamos a la casa, hacíamos la inspección, tomamos las medidas de los daños que habían ocurrido, este, y llenábamos una especie de matriz a mano con los costos que ya teníamos y nos salía un número, por decir $2.000, por decir cualquier cosa. Se lo presentábamos al asegurado. Y, el asegurado decía, sí, estoy de acuerdo, simplemente lo firmaba. Y ese papel, como digo, no contábamos con tecnología, porque no había luz, no habían... Entonces la solución fue hacer todo manual. Con ese papel, todas las noches, como estábamos en Concepción, que es lejos de Santiago, y la matriz, la casa, digamos, la oficina principal estaba en Santiago, lo que hacíamos era, se enviaba por avión en cajas todas las noches, las liquidaciones, y al día siguiente lo recibían en Santiago, generaban las transferencias o los cheques. Entonces, de verdad, se liquidaban en 2 días. Un día para programar la cita, un día de inspección y un día de pago. En 3 días se liquidaron los siniestros. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Hay que hacer que la cosa sea fácil. No hay discusión, no va a haber discusión que la causa, que mira, que la causa raíz, no. Esto es sismo, o lluvia, o huracán, lo que sea. Entonces, esa discusión ya se pone de lado, se descarta. Y, y entonces solamente queda el monto por definir. Y ahí es donde entramos y donde tenemos que tener el acuerdo con las aseguradoras de cómo hacer esta liquidación. Esta fue la experiencia. Fueron 230.000 siniestros, si no me equivoco. 230.000. La línea azul son los casos denunciados que se dieron en la primera semana, las primeras semanas. Si ven acá, durísimo ¿no? la declaración de siniestro, la línea azul. 150.000 en las primeras 3 semanas. De ahí se estabilizó y ya la curva fue bajando. Y las verdes, o bueno, las rojas, los siniestros liquidados. Como ven, del 8 de marzo hasta digamos, 30 de abril, se liquidó muy poco. Y después comenzó ya ¿no? la racha. La racha, tanto que se liquidó todo, digamos, a fin de año ya se había liquidado, de marzo a diciembre se había liquidado todo. 230.000, 240.000 siniestros en 10 meses. Eso fue una locura. De verdad es impresionante la rapidez con que se hizo y el gusto con el que se recibían las indemnizaciones. Lo digo porque no generaron conflictos, no habían segundas opiniones, no habían estas cosas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la visita se acordaba con el asegurado. Entonces, poniendo el ejemplo, 2000, el ejemplo anterior, $2.000 de liquidación, no, 2.500, listo, firma y listo, ya estaba. Entonces, era así. Como digo, la experiencia fue esto,
30.000, 240.000 siniestros cerrados en 10 meses. Entonces, acá se estima, yo creo que 80.000 siniestros, si es que hay en Lima, lo que son viviendas, ¿no? Van a haber industrias también. Las industrias no estamos tratando ese tema en esta presentación, porque las industrias tienen su velocidad y son, pongamos así, menos sensibles que una vivienda, ¿no? Yo diría que hay tres cosas que son muy sensibles: la salud, la vivienda y el auto, ¿no? Eso es lo que el usuario de seguro quiere tener en perfecto estado. Ya el negocio, bueno, el negocio me van a pagar mañana, ya veré. Tiene otra velocidad, tiene otro tratamiento, ¿no? También tiene un tratamiento catastrófico, pero reconstruir yo qué sé, una tienda Ripley es diferente que una vivienda, ¿no? Ellos pueden mudarse a un almacén alternativo, alquilar un espacio, reconstruir con drywall, yo qué sé. Mientras que una vivienda, el asegurado quiere tener pues su vivienda operativa lo más rápido posible, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer en un evento catastrófico? Reacción temprana. Si volvemos a este, estas barras, estas líneas, perdón, si ven, los liquidados entre el 8 de marzo y el 30 de abril fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque hubo que inventar sistemas, inventar modalidades de liquidación, inventar todo. Entonces, se comenzó lento y después, una vez que ya nos montamos en la ola, ya corrió muy rápido. Y lo que decía de armar la cosa en el momento no es lo mejor. Hay que tenerlo todo preestablecido, prevenir una atención catastrófica. ¿Para qué? Para que esta curva de acá de la roja comience pues a los 10 días, digamos. Ya se puedan liquidar siniestros. No esperar tanto, ¿no? Ahora, como repito, en Chile fue rapidísimo, a pesar de todo, ¿no? Entonces, hay que tener una reacción temprana. ¿Qué significa? Personas, recursos y materiales. Los procesos, repito, tienen que ser simples y ágiles. Acá participa, y más adelante lo voy a nombrar, la SBS, las aseguradoras. Hay que ser un poco más blando. Nos pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico existe también la ley de pagar a los tantos días, como ocurre acá. Entonces, inicialmente el comisionado o la comisión de seguros, que es como la SBS, ablandó ese plazo, pero los asegurados empezaron a quejarse, porque no había capacidad en la isla para tanto siniestro. Entonces, el comisionado no se le ocurrió mejor idea que empezar a poner multas a las aseguradoras, y resultó en un desastre. No funciona eso. Uno no puede trabajar no pensando en la multa más que en atender el siniestro. Y habían asegurados que no te entregaban, o que no entrabas a su negocio, o tenían, yo qué sé, mercadería que había desaparecido y no tenían inventarios. Costos no los tenían, o eran costos, ¿no? medios raros, no los querían mostrar y cosas así. ¿Y en qué resultaba? En multas a la aseguradora. Y eso fue un desastre. Entonces, tiene que ser acá procesos simples y ágiles. Recursos financieros, esto sí fue una buena ayuda en Chile. ¿Por qué? Porque las aseguradoras internacionales recibieron remesas del exterior, y reaccionaron rapidísimo. Eso sí fue un golazo. Y la información que tenemos que tanto nosotros recibir para atender siniestros, como la que nosotros tenemos que entregar para que las compañías sepan dónde están y qué está pasando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se aprendió de esos temas? La primera, que es conveniente predistribuir carteras. Es decir, ya, si ocurre en Lima,
esta zona o este distrito lo vas a ver tú, el otro lo va a ver el otro, ¿no? Según la capacidad de respuesta que tenga cada ajustador. Entonces, hay que zonificar la ciudad. O por productos, o yo qué sé. De alguna manera hay que distribuir las carteras para que uno ya sepa. Yo tengo estos casos, tengo 2000 casos en la posibilidad que ocurra un evento, yo voy a atender estos 2000 casos, ya conozco la zona, ya sé dónde ir, entonces activan el botón de catastrófico y yo al día siguiente me estoy moviendo y ya sé dónde ir, ¿no? Entonces hay que predistribuir las carteras. Se debe contar con un sistema único de asignación, es decir, de las aseguradoras hacia nosotros, ¿no? Y también de los corredores hacia las aseguradoras. Tienen que decir, ¿sabes qué? Un solo correo de entrada, por decirlo, ¿no? Un solo correo de entrada, un solo correo de salida. Eso lo controla una persona o dos o lo que sea. Pero tiene que estar todo bien ordenado para que no haya esta duplicidad que comentábamos hace unos minutos, de que iban 3, 4 o 5 ajustadores al mismo edificio. Eso no debe pasar. Además se ve feo. Es necesario contar con condiciones preacordadas en el proceso de liquidación. Y lo que comenté, tenemos que saber cuánto cuesta el metro o el saco de cemento. Hoy día cuesta, por decir, 50 soles. Está bien, yo te autorizo a pagar hasta 80 soles, por decir. Y si te pide 85, aprueba 85. Entonces, eso es lo que hay que eh, tener preacordado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a emitir un informe básico, un informe preliminar, un complementario, un ajuste. Eso puede funcionar para empresas comerciales grandes, pero para viviendas y cosas chicas, hipotecarios, no funciona eso. En, eh, en, en Chile y ahora en México, simplemente se liquida con un bordero, es decir, con un Excel, dirección, daño, ajuste, deducible, monto a pagar. Se acabó la historia. Y una foto si es posible. No más. O hacer un informe final que se concentre en lo que es el básico, que ya sabemos la ocurrencia, un sismo en tal lugar, tal día, tal hora, y los daños son estos, y el monto a indemnizar es deducible, aseguro, lo que tenga, y este es el monto a pagar. Tiene que ser muy sencillo. Entonces, eso también se tiene, como dice acá, en el proceso de liquidación, se tiene que preacordar qué vamos a hacer, cómo vamos a atender. Las revisiones de ajustes no pueden ser extemporáneas. O sea, eso de que, oye, no, mira, acá le has aplicado una depreciación de 8 y debería ser 9%. No, pues, no, estas cosas no pueden pasar. Digamos, ya es un daño que ha ocurrido, tenemos que salir de estos siniestros, no pueden quedarse pues 4000 casos en atención. ¿Por qué? Porque no, mira que no me gusta el porcentaje que no, yo qué sé. Entonces, las revisiones de ajuste por la aseguradora, por los corredores, tienen que ser también un poco más flexible. Y por último, se debe flexibilizar la legalidad del proceso de liquidación, SBS y aseguradoras. O sea, no puede haber los 20 días, pues. Esto de la ley, ¿no? Actual, la SBS tiene que decir, ¿sabes qué? Es un evento catastrófico, corran, pero no abusen, ¿no? En pocas palabras, hagan su trabajo, no los vamos a perseguir con multas, penalidades, porque hay que armar todo un aparato gigante de cómo liquidar. Hay que importar gente, hay que importar conocimiento, hay que importar sistemas, hay que traer todo eso, o hay que armarlo acá. Y mientras tanto, mira, ya te declararon el siniestro y no lo has hecho, o no me has entregado el reporte de reservas que me tienes que entregar cada mes. No, pues uno tiene que estar en la calle, liquidando, atendiendo a los asegurados. No podemos estar distraídos en entregar pues reportes cada 3 días a la SBS diciendo qué está pasando.
Yo sé que la SBS va a querer reportes, va a querer información, pero hay que flexibilizar de alguna manera. Igual las aseguradoras, ¿no? Lo que mencionaba, vamos a hacer informe básico, final, complementario, o vamos a hacer un solo informe, un solo Excel. Hay que buscar una manera de que esto, como dicen ahora, fluya. ¿Qué más? Cláusulas conflictivas o cláusulas que crean problemas. Esta cláusula del leeway, ¿no? El infraseguro. El más menos 10%, ya, ¿vamos a discutir valores declarados o no? Si entramos a tasaciones, valores declarados, entrégame la última tasación del banco, yo qué sé, uy, nos vamos a quedar viviendo, liquidando siniestros hasta no sé cuándo. Entonces tenemos que asumir el valor declarado o el valor en póliza es, y lo damos por cierto, o no. Entonces hay que ponernos de acuerdo en eso. Que esto ocurrió en Chile, ¿no? Junta de propietarios, o sea, yo tengo asegurado mi departamento, pero el edificio, ese edificio que vimos en la foto que se derrumbó, digamos, yo tengo bueno, no, ese no es, no es buen ejemplo, pero yo tengo asegurado mi departamento, pero en la junta de propietarios, lo que es el ascensor, las escaleras, el grupo electrógeno, la cisterna de agua, no está cubierta. No hay cobertura, no hay póliza. Entonces también crean problemas a la hora de liquidar, ¿no? Deducibles, que hubo problemas allá, lucros cesantes, habían 5 o 10 interpretaciones de cómo calcular los 15 días, por decirlo así. 15 días de deducible para lucros cesantes, bueno, ¿y cómo lo calculamos? ¿En esta metodología o no? No, que mira los primeros 15 días, no, que vamos, los promedios del último año, no, que los promedios de los 15 días primeros y cosas así. Entonces, también hay que ponerse de acuerdo en estas cosas. Existencias, contenido, también, ¿no? Pasó mucho de que, oye, o puede pasar acá, digamos, esta declaración Dubái que todos conocemos de que el contenido no está en el local que ha sido afectado, y entonces no te pago nada, y esas discusiones no pueden ocurrir. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para sortear estos problemas. ¿Qué más? Inspecciones de riesgo, también a veces pasa de que llegas a una casa, como comenté, que tiene un piso asegurado y llegas a hacer la inspección y tiene tres. Entonces, oye, dame la inspección de riesgo última. No, no hay. O te dan la inspección y la inspección dice un piso y eso es lo que aseguraste. Entonces, y el derrumbe es de, yo qué sé, el tercer piso. Entonces, se crea un problema. Entonces, hay que también ver cómo se arregla ese tema. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, Adobe, allá estaba excluido el Adobe. Acá tenemos también cláusulas por antigüedad que dicen que no están cubiertas, a pesar que están en la póliza. Acá, ¿no? En limitaciones, exclusiones de Adobe, madera, antigüedad es bastante clara, pero la discusión se genera cuando el asegurado se le ha cobrado prima. Él dice, oye, yo vengo pagando una póliza tengo una casa pues en el centro de Lima de madera y ahora me decís que no me vas a pagar. O construcciones mixtas, ¿no? Que tienen drywall o que tienen madera, adobe, combinadas. Entonces, existió allá el tema en Chile de la discusión, porque decían, oye, yo si tengo mi casa asegurada es de adobe, vengo pagando hace 10 años y ahora no me puede decir que esté excluido. Entonces, hubo también un motivo ahí de discusiones. ¿Qué más? Los logros de la industria aseguradora. 200.000 siniestros terminados en 10 meses. Sistemas de computación estables, respuestas oportunas en el pago, eso sí funcionó muy bien, como decía, las transferencias, los cheques. Los reaseguradores comprometidos se dieron adelantos en mucho, se presentaron a Chile a ofrecer su respaldo. Muy baja tasa de litigios, es decir, en cada siniestro que se liquidaba se acordaba con el asegurado, no había segunda opinión, no se iba al Poder Judicial, no hubo nada de eso. Y ese es en la industria, en el sistema de ajuste,
que fue ya un poco en nuestro caso, 35.000 siniestros terminados en 10 meses, 5.000 adicionales en industrias, sistemas computaciones estables. Ahí les quiero comentar, pasamos de ser 140 personas en la oficina a 900 personas en una semana. Se contrataron tantas personas, se compraron computadoras para poder liquidar. Entonces fue también una inversión gigante. La empresa comprometida todos los días y eh, de los 40.000 siniestros que se liquidaron, solamente 2 terminaron en el litigio. Ese es lo que se busca, ¿no? Ese es, yo diría, el mayor éxito de que todo el mundo salió satisfecho de la atención, ¿no? Y eso es, eso es. Creo que me he pasado unos minutos, ahí los dejo para unas preguntas, si quieren poner en el chat algunas, y Beth, creo que tú sigues, y les agradezco. Muy rápido lo que hemos podido comentar, pero el tema es gigante y es un reto, como digo, estar preparados previamente a lo que se nos puede venir, ¿no? Listo. Este, Gracias, Pierre, por tus comentarios, por lo que nos has contado de todo lo que tú en tu experiencia has vivido atendiendo este tipo de siniestros catastróficos en diferentes partes del mundo, lo importante que es, como bien señalas, no solamente lo que se pide al público en general, a las personas que estén preparados, sino nosotros como industria y todos los que intervenimos, las aseguradoras, los corredores, los ajustadores, la autoridad, estén conscientes de que también tienen que estar preparados con protocolos previos, con coordinaciones de cómo se tienen que atender los procesos, de cómo se tiene que manejar la información, que es lo que resalto de tu presentación, lo más importante, por lo que también hemos estado oyendo en otras presentaciones, en el evento de APECOSE, es, es lo importante que es tener desde antes claro qué cosa está asegurado, dónde existen cúmulos, cómo se va a atender, ya existe un plan, ya existe un procedimiento y en eso creo que la relación que tenemos que tener desde las aseguradoras, APC y los corredores APECOS es muy importante. Lo que mencionabas, por ejemplo, de brindar la información concreta de dónde se encuentra el riesgo, ¿no? Ahorita tenemos el formato Dubai que tú bien señalas, donde se completa información y es importante tener la dirección exacta, que esté georreferenciada, que no se llenen los datos de repente a veces por enviar la información rápido, no se revisa, no se precisa, se deja con, no sé, a veces manzana, lote, ya esto está, tiene otras referencias y no se actualiza y entonces en el momento en que ocurra un siniestro catastrófico, no se va a identificar exactamente dónde está el bien asegurado. Tenemos el chat para las preguntas que quieran de repente trasladarle a Pierre. He visto que hay algunas que han estado considerando. Em, Preguntaban, de repente tú que has visto también el tema en Chile, señalan esto que mencionaba sobre la distribución de la energía eléctrica, que habían tenido problemas. eh, o sea, si aquí crees que pasaría lo mismo, ¿no? Dicen, ¿acaso esta distribución de energía no está en manos de otras empresas? Em, y en el caso chileno, ¿qué fue lo que pasó? También nos habían comentado, creo que no sé si fue en Puerto Rico, que creo que te escuché decir que fue por 2 semanas que estuvieron sin comunicaciones. O sea, en estos eventos catastróficos todos sufren, o sea, no solamente las personas, la población, sino también el abastecimiento de todos los servicios públicos, ¿no? Tiene un tiempo de demora. Me has comentado que incluso estuvieron sin luz, sin internet, tenían que hacer todo a mano. Estos problemas se dan. Algo que Sí, no. Ujú, sí, es correcto. Lo vimos en el último sismo acá, el de Ica, que unos destellos, ¿no? Acá en la ciudad, en Lima, el cielo. que eran Ujú. así es, eran temas enérgicos, de energía, y hubieron también fallas de energía y son cosas que se van a dar. El- la alternativa fueron los grupos electrógenos, pero como decía, los grupos electrógenos primero eran carnecita para ¿no? para los delincuentes y segundo no había combustible. Entonces era también a media tarde que estaba trabajando, se cortaba la energía porque se fue la... Wow. No, se fue, se acabó el combustible
¿Y qué hago? No podías hacer nada. O el grupo electrógeno pues reventaba porque lo usabas pues 10 horas seguidas, Ujú. todos los días. Entonces, es algo que va a pasar, de verdad no sé cómo se, cómo se soluciona. Tal vez energía solar, si, ¿no? Si es que nos toca pues en verano, yo qué sé, pero sí es un tema espinoso, pongamos así. Así es. Sí, o sea, hay temas que, como bien dices, cómo solucionar, ¿no? El tema de la fluctuación de los precios, cuando es el comportamiento del mercado, ¿no? A falta Así de es. oferta, van a subir los precios. Eso va a ocurrir. Pero desde nuestro punto, desde nuestro lado de la tarea que nos toca, efectivamente, es prevenir lo que podemos prevenir y trabajar, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que hacían es si existen, dice, ¿qué acciones propondrías a nivel de planificación y legislación para no tener situaciones lamentables de darse el caso en Lima? Sí, Ahí creo que mencionabas algo de modificaciones en los procedimientos de liquidación, por ejemplo. sí, hay varios, digamos, para lo que es los hipotecarios, las viviendas, ¿no? Que son la masa. Ahí tenemos que flexibilizar lo que son los días de ley que tenemos hoy, ¿no? Porque si pedimos, si acordamos con las aseguradoras, por decir, en pedir 3 documentos, nos entregan los tres y llegó el día 20 y no se ha liquidado por cualquier motivo, estamos en problemas, ¿no? Todos estamos en problemas y lo último que queremos es un problema legal, cuando lo único que quiere hacer uno es trabajar y llevarle pues un cheque a la persona, ¿no? Ujú, Entonces, eso es lo que hay que flexibilizar. Y en el tema de los siniestros grandes, más complejos, eh, también porque, digamos, esta legislación no se puede aplicar a una industria, pues, que tiene involucrados reaseguradores, que tiene temas de lucro cesante, con, yo qué sé, pues con pérdidas, ¿no? En industrias que acaban de comprar un horno y el horno se cayó y era el horno número 3 que era más grande y tienes que calcular el lucro. Cosas así que también la legislación nos tiene que ayudar en flexibilizar plazos y normativas y accesos a reaseguradores y cosas parecidas, ¿no? Es decir, ujú. todos tenemos que empujar a que la cosa salga rápido y de la forma menos engorrosa, y no lo digo de trabajo, sino menos burocrática, Así es. ¿no? Y también el tema de, preguntaban, por ejemplo, em, eh, cómo era que en Chile tantas viviendas habían estado aseguradas que en el Perú no, y creo que sí es también un tema importante que deberíamos abordar y que está mucho también en manos de los corredores el trabajar conjuntamente con las compañías para que las personas tomen conciencia de lo importante que es tener un seguro en el caso, como tú dices, domiciliario, que cubra estos daños y que no estén expuestos. En otros países, no sé, por ejemplo, por el tema de la Dana en Valencia, escuchaba cifras que decían casi el 80% de las viviendas estaban aseguradas. Eso no va a pasar en Perú cuando ocurra un evento catastrófico. La menor parte va a estar asegurado, por ejemplo, en edificios, quizá en un edificio de, qué sé yo, 30 unidades, una esté asegurada y el resto no. Sí, Entonces, el tema de la sí, indemnización, de la desprotección en la que van a quedar las personas que no tengan seguro frente a un evento catastrófico es bastante grave y no tenemos una norma que diga que obligatoriamente se tengan que contratar estas pólizas una vez el bien ya ha sido terminado de pagar, porque en el caso de los que tienen hipoteca tienen ese tipo de protección. Eso también sí, debería ser algo que se fomente de repente con la educación, ¿no? También de correcto. impartir a la gente la importancia de tener estos mitigadores de riesgo como parte de de la cartera básica que tienen que tener de protección. Exacto. La penetración en Perú es muy baja. El tema del seguro. El seguro es visto todavía como un lujo, como algo secundario. Y si alguien asegura algo, asegura su auto, Ujú, antes que la salud. O sea, hay más seguro de autos que de salud, que es una locura, ¿no? Pero es así. Y la vivienda viene después. Entonces, es todavía visto como un lujo, como algo que no, yo no lo necesito. Entonces, sí, la penetración tiene que ser mucho, mucho mayor. Y sobre todo, lo que comentaba en Chile,
que llegabas a la vivienda y ellos sabían lo que era el seguro, sabían cómo funcionaba, están educados en ese aspecto, ¿no? Ujú. Así es. Ivette, Ah, sí, quisiera hacer José. un comentario, no sé si hay más preguntas, pero primero agradecer a Pierre una magnífica exposición, realmente nos has abierto los ojos ante la contingencia que estamos seguros en algún momento va a pasar. Un comentario nada más. Efectivamente, en el Perú hay menos conciencia del seguro, menos penetración. El seguro domiciliario, que es un seguro que no es muy caro, es un seguro que, gran producto, que no se vende como debería, porque no solamente protege contra lo que estamos viendo hoy día, sino también con el robo, que es un riesgo que está ahí dando vueltas. Sin embargo, mi comentario iba a que en los últimos años, a pesar de todos los temas económicos que hemos sufrido más o menos, ha habido una construcción de viviendas y edificios en todo Lima. No estoy hablando de los distritos de Surco, Miraflores, sino Comas, Caraballo. Uno ve edificios de 20 pisos de viviendas enormes cuando baja aquí al Cono Norte. Y esos generalmente tienen seguro de terremoto. ¿Por qué? Porque como la mayoría están con créditos hipotecarios, el banco, así como te cobra o te vende o te incluye, como querramos decirlo, el seguro de desgravamen, muy importante y necesario, que felizmente no lo han quitado para préstamos hipotecarios, también eh, te requiere de un seguro de propiedad, porque finalmente la propiedad que estás comprando es la garantía del préstamo. Entonces, si no hay propiedad de garantía por un terremoto, se queda el banco sin ninguna garantía. Entonces, sí hay muchas viviendas hoy en día aseguradas, pero a diferencia de Chile, los que tienen el seguro no tienen ni idea, ni siquiera que tienen seguro, ni cómo funciona, porque se los ha vendido el banco y está metido en la cuota del préstamo hipotecario a 20 años. Entonces, yo, aparte que va a haber una gran población de los conos no asegurada, que va a sufrir mucho y que el Estado no va a tener fondos para poderlos ayudar a reconstruir, hay una muy buena proporción de viviendas aseguradas a través de los famosos créditos hipotecarios, que va a generar un montón de siniestros en construcciones nuevas que se han vendido en los últimos, no sé, 15 años. O sea, va a haber bastante siniestro reclamable. Eso quería comentar nada Ujú. más. Sí, José, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Y por eso también la importancia de que la gente conozca eh, cuál es la finalidad del seguro, cómo es que se activa. Justamente había una pregunta sobre esto y decía, Pierre, si tú tendrías algunas recomendaciones sobre las recomendaciones que pueden brindar los corredores a sus asegurados a los asegurados para que faciliten la labor del ajuste y el sustento de las pérdidas en este tipo de catástrofes, ¿no? ¿Qué deberían tener de repente como mínimo? ¿Qué información deben tener siempre a la mano o identificada o al momento también de declarar su riesgo cuando toman la póliza? Sí, yo creo que lo principal es la educación. Hay que instruirlo al asegurado y sabes que tienes un crédito hipotecario, como dice Tino, esto te protege esto, no te cubre esto, porque también algunas no cubren este contenido, por decirlo. Sí, Entonces, instruirlo y decirle, mira, esto es lo que tienes, acá hay un número al que tienes que llamar, o un correo al que tienes que, esto, y tienes este beneficio que te viene en teoría gratis, ¿no? Porque sabemos que lo cargan en la cuota, pero es un beneficio que lo tienen. Mientras tengas una hipoteca, tienes una póliza que te cubre. Hay gente que no sabe. Hasta este año hemos recibido todavía siniestros de las lluvias del 2023, hace 2 años. Y la gente dice, es que no sabía que tenía seguro. No puede Ujú, ser, pues. claro. Claro, y en los casos en que tienen como asesor a su corredor, importante que sea a través de ellos también que comuniquen para que no se dé estos casos, como decías tú, de que informe el siniestro el padre de casa, la madre, el cuñado, todos reporten el siniestro cuando de repente tienen un corredor que podría ser el canal a través del que se gestione todo Correcto. el requerimiento, ¿no? Sí, así es. Sí. Sí, Y entonces, correcto.
Creo que no tenemos otras preguntas. Todos agradecen por tu interesante presentación, por los casos que nos has comentado y tu experiencia viva de cómo es lidiar con esos siniestros, cómo se necesita estar organizado, la cantidad de personas que intervienen al final y cómo se resuelve en el camino algunas cosas, ¿no? Sí, Espero que no nos toque pronto y que nos agarre más sí, preparados, sí. pero bueno, para esto estamos justamente teniendo ese tipo de capacitaciones. Entonces, gracias, Exacto. Pierre, por tu tiempo. Gracias a todas las personas que se han conectado. José, no sé si querías algo más, ¿sí? No, simplemente agradecerte a ti por la participación y a Pierre por la excelente exposición, muy interesante. Así es. Listo. Muchas gracias entonces a todos. Nos estamos viendo para una próxima capacitación en el mes de noviembre. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, gracias. Chao.